Celebra hoy la editora Abril el aniversario 40 de su fundación. Participarán de forma online reconocidos poetas cubanos en el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Y con una amplia jornada de acciones se conmemora hoy en Cuba el Día del Historiador. Saludos desde La Habana, es miércoles 1 de julio de 2020 y ya abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana y la primera del mes. La editora Abril, una casa consagrada a la publicación de libros y revistas dedicados a niños y jóvenes, cumple hoy 4 décadas de existencia. Sus trabajadores desarrollan su labor convencidos de que la formación de las nuevas generaciones es una responsabilidad y un privilegio. Esta es una casa de papel y también una casa en la red. Aquí hay revistas y libros concebidos para niños y jóvenes, y para todos. Aquí hay un patrimonio inmenso, una historia de 4 décadas. Pero la editora Abril es también la casa de muchos periodistas, escritores, ilustradores, diseñadores, editores, la gran familia de Abril. Un espacio, un lugar que entonces ha sido en mi vida laboral lo más importante y donde de alguna manera siempre he sentido que mi colectivo, la revista El Camón Barbudo, es parte de mi vida, no de mi formación, digamos, y de mi trayectoria, sino quizás el lugar donde a veces uno quisiera estar, o sea, pocas veces uno puede coger y decir que realice su utopía de llegar al lugar donde quiso estar. Yo creo que Abril jugó y sigue jugando un gran papel como editora. Me parece que ha publicado muy buenos libros que están más allá de la cosa juvenil, ¿no? O sea, que sea una editora juvenil no quiere decir que sea una editora solamente para jóvenes. Se han publicado y que tienen demanda y tienen muchos deseos de la gente de leerlo. Lo más interesante es esta posibilidad, o sea, establecer una complicidad con una editorial que reciba un proyecto y sea capaz de llevarlo junto contigo hasta el final, ¿no? Yo creo que lamentablemente en el país y en determinadas instancias no ha habido la conciencia plena del rol que tiene la editora Abril dentro del entramado de la formación de las nuevas generaciones de este país. Hoy el gran desafío está en cómo llegar a esa gente con un lenguaje que le transmita, que lo forme, pero cada vez más esté en sintonía con sus preocupaciones. Y eso pasa, entre otras cosas, yo creo que de manera fundamental, por acceder al mundo digital. En tiempos de contingencia sanitaria no se deja de trabajar. Ahora las redes son el principal espacio, pero pronto regresará el ajetreo de todos los días. Esta casa seguirá siendo joven, seguirá siendo la casa de todos. Yuris Nórido, con la colaboración del editor Abril, en el Noticiero Cultural. El Festival de Poesía de Medellín, galardonado hace 20 años con el Premio Nobel Alternativo por su gran contribución a la paz, tendrá una edición virtual este año cuando se celebra su aniversario 30. De nuestro país participarán reconocidas figuras como los Premios Nacionales de Literatura Nancy Morejón y Rogelio Martínez Furé, nuestro ministro de Cultura Elpidio Alonso Grau, Víctor Casaus, Alex Pausides, Karen Leiva y otras voces jóvenes. El Festival de Poesía de Medellín, el más grande del mundo, llega a su aniversario 30 en medio de circunstancias especiales. Es por eso que se realizará de manera virtual en 100 países a la vez, del 1 de agosto al 10 de octubre, y participarán 9 poetas cubanos a quienes corresponde inundar las redes con su poesía el domingo 13 de septiembre. Con algunos de ellos conversamos. Nosotros a partir del año 2011, en que participamos de la fundación del Movimiento Poético Mundial, hemos tenido una participación mucho más decisiva. A esto ahí, por ejemplo, Magia López como rapera de Estado de Medellín, la propuesta de nosotros, muchos poetas jóvenes. Yo creo que ha habido más de 28 o 30 poetas cubanos que han leído
por ser premio de la Gaceta, y un número similar de poetas invitados que han estado también presentando su obra en Medellín. Todos los medios son posibles para difundir la cultura, para difundir el arte, para difundir la literatura. Eso es lo fundamental. Y darnos cuenta de que el arte es necesario y que la cultura es necesaria y que en momentos como estos nos damos cuenta absolutamente de esa necesidad y que por eso tenemos que defenderlo. El Festival de Medellín es un pionero, es un proyecto que se ha mantenido hasta ahora, hasta esta edición número 30, y que ha apostado a esa comunicación. Este año el Festival de Poesía de Medellín otorgó un premio internacional de libros y entre los galardonados junto a un colombiano y una argentina está el joven profesor universitario Antonio Herrada, a quien le interesa llevar la poesía a formatos más contemporáneos y cercanos a los tiempos que corren. Hay mucha gente que dice que somos los mismos desde los griegos. Eso me interesa mucho, la capacidad de síntesis. Vivimos en un mundo muy agitado donde cuesta mucho trabajo la concentración y quizás incluso la poesía, esa brevedad, puede ayudar a hacer ese tipo de cosas y creo que me sigue gustando a pesar de que pasen muchas cosas, de que haya muchas atracciones que vienen desde el mundo de las artes, desde otros mundos, me sigue interesando la poesía. También participa por primera vez en el Festival de Medellín esta joven diseñadora y poeta, Premio David 2019, quien leerá textos ya publicados y otros inéditos. En el caso de los inéditos está un poema largo que se titula Mujer ante el espejo, que es en décima, que fue merecedor de uno de los premios colaterales del Festival Décima al Filo el año pasado, 2019, y en el caso de los poemas en verso libre hay algunos que están incluidos en el libro publicado Contrapeso y otros de Criogenios. El Festival de Medellín deja clara la importancia y la función social que tiene la poesía al convertir un escenario históricamente violento en un lugar de paz donde un público diverso se acerca para escuchar a poetas de todas partes del mundo. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Y este jueves Cuba conmemorará el centenario del relevante poeta Eliseo Diego. En esta emisión seguimos acercándonos a su vida y obra a través del testimonio de familiares, investigadores y estudiosos. Volver a su obra, redescubrir su dimensión, su talla y trascendencia en las letras cubanas de todos los tiempos es el propósito de la jornada de homenajes por el centenario del célebre escritor Eliseo Diego. Muchos investigadores y amantes de su obra encuentran en sus creaciones una lírica de exquisito vuelo poético, una narrativa que reúne memoria, realidad y ensoñación en un mismo cuerpo literario. No en vano es considerado Eliseo Diego una de las más grandes figuras de las letras cubanas del pasado siglo. Eliseo Diego es sin duda uno de los hitos de la literatura cubana del siglo XX. Como poeta, como prosista, como traductor e incluso como personalidad en el ámbito de la cultura, porque no nos olvidemos que él también en estas paredes de la Biblioteca Nacional fue un promotor del estudio y la gestación de la literatura para niños y que siempre estuvo presente en eventos, en conferencias, porque fue un hombre muy generoso con su tiempo. Los que éramos muy jóvenes en esa época, que apenas teníamos 20 años y lo conocimos, sabemos cómo él era capaz de dedicarle a cada joven que tocaba la puerta de su casa o que coincidía en una tertulia el tiempo que podía serle de gran utilidad a ese escritor incipiente. Entonces, indiscutiblemente Eliseo, que dentro del grupo Orígenes, un grupo emblemático en la cultura cubana, ya es una de sus figuras más sobresalientes, más destacadas, él es dentro de la lírica cubana de todos los tiempos una de nuestras primeras voces. Eliseo vuelve una y otra vez a la memoria cultural de la nación por la exquisitez de sus creaciones. Es él una figura puntual de la cultura cubana que trasciende fronteras. En ocasión del centenario de su nacimiento, un amplio programa homenajeará al gran escritor de todos los tiempos. Existe un clásico por excelencia que es La calzada de Jesús del Monte, que es indiscutiblemente uno de los libros más importantes de la historia literaria cubana, no solo de la poesía, sino del cuerpo general de la literatura cubana. Y sin embargo, en ese sentido también se puede hablar de su prosa poética, que tiene una singularidad y una originalidad indiscutible, vasos comunicantes con su poesía y con su creación en general, y que fueron muy singulares por su brevedad y por su nivel de sugerencia en la obra de
del liceo. A pesar del paso de los años, la impronta y trascendencia del Liceo Diego sigue vigente porque desde su obra enalteció la cultura cubana de todos los tiempos. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Vamos a hacer ahora una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento mi colega Magda Arreci conversará con Jorge Luis Aneiros, presidente de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, y esto será en menos de un minuto. Somos una revolución que puede presumir de haber sido contada y cantada desde sus orígenes con el talento y la originalidad de sus artistas y creadores, intérpretes genuinos de la savia popular y también de las insatisfacciones y esperanzas del alma cubana. Y así seguirá siendo. Intelectuales, artistas, periodistas, creadores nos acompañarán siempre en el empeño de que este archipiélago que la revolución puso en el mapa político del mundo siga siendo reconocido también por su singular modo de pelear cantando, bailando, riendo y venciendo. Cuba celebra hoy el Día del Historiador y a propósito se organiza una jornada en varios territorios del país. La periodista Magda Arreci, que en su segmento en primera persona se acerca a uno de los protagonistas de esas celebraciones. Un día como hoy, en 1935, Emilio Roy de Leuschenring fue nombrado historiador de la ciudad de La Habana. Y esa fecha donde se reconoce el liderazgo de un hombre que como periodista, abogado e historiador representó mucho para Cuba y representa para su destino futuro, sirvió también como estímulo para nombrar el día de hoy como un día señalado para los historiadores y las historiadoras de Cuba. Estaremos conversando por eso en nuestro espacio con Jorge Luis Aneiros, quien es el presidente de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Bienvenido, un placer recibirle. Muchas gracias por acogernos aquí en el Noticiero Cultural. Por supuesto, y es una fecha muy especial, porque recordar a Roy es recordar quizás un estilo de relacionarse con la historia que tiene que ver con las vanguardias políticas también de nuestro país y con el compromiso con la independencia cubana. Ese nombramiento del Día del Historiador en ocasión de celebrarse el nombramiento también hace 85 años de Roy, ¿qué supone para los historiadores de Cuba? Bueno, yo recuerdo aquel Comité Nacional de la Unión donde se aprobó que este fuera el Día del Historiador cubano. Había transcurrido el tercer Congreso Nacional de la Unión, Eusebio Leal había sido electo presidente de nuestra asociación y cuando discutíamos ya en el año 97 del siglo pasado, qué fecha era la más indicada y que a su vez también funcionara dentro de las conmemoraciones en el país, y hubo un consenso en el Comité Nacional de tomar esta fecha muy vinculada con Emilio Roy, porque además de su trabajo como periodista, su labor periodística, su labor también en la protección del patrimonio en un momento difícil de la nación, Emilio también es el forjador de los Congresos Nacionales de Historia en el año 1942. Y esos Congresos Nacionales de Historia que se hicieron bajo su organización y la Sociedad de Estudios Históricos Internacionales permitió también que se retomaran en aquel contexto, en aquel propio año 1997. Y es un homenaje también a él y junto con él a todos los historiadores, los que nos han antecedido, los que ya físicamente no están con nosotros y los que hoy mantienen su labor en los diferentes campos, porque la historia no solamente es el historiador profesional, académico, que tiene también un peso muy importante en la conformación de la historia de un país, pero también están los que lo atienden y se comprometen con la historia en los archivos, en los museos, en las bibliotecas, los historiadores locales. Transmiten esa historia también. Los historiadores locales, los maestros y profesores, que hay una tradición
de defensa de la historia nacional en nuestra escuela pública desde principios del siglo pasado, y también en la labor que también se realiza desde la promoción de los medios de difusión que tanto contribuyen a forjar una memoria histórica. Ese pensamiento antiimperialista y tan antiplatista y arraigado de Roy en defensa de Cuba es también la línea de acción de la Unión Nacional de Historiadores en nuestros días. Hay una coherencia en la expresión de esos historiadores y de una historiografía comprometida con los destinos de Cuba. Ustedes se proponen cada año esta celebración, pero este es un aniversario, diríamos, cerrado, un aniversario hermoso, 85 años. ¿Qué actividades en la jornada de hoy han sido las que más han marcado el carácter de esta celebración? Bueno, la conmemoración del Día del Historiador Cubano, primero lo hemos montado en una jornada, no solamente el día primero, el día de hoy que estamos conmemorando el Día del Historiador, es una jornada que comenzó en el 14 de desde el 14 de junio, se están haciendo actividades en el país, en el natalicio de Maceo el Che, y continuará hasta el 26 de julio, porque esto nos permitirá hacer variadas actividades y ajustarnos a las realidades del COVID, del post-COVID y de todo el proceso que hemos estado exitosamente en el país librando con esta pandemia. Y eso también marca una característica especial este año del tipo de actividad que podemos realizar, que no será en grandes concentraciones, mucho uso en las redes sociales, en los medios de publicidad que tenemos en nuestra asociación, que ya se ha ido fortaleciendo en estos años. Donde sea posible se hará esa actividad, como hoy en la mañana, que recordamos a Roy a partir de la iniciativa de la Oficina del Historiador de La Habana, en su homenaje allí en el jardín, en el convento de San Francisco. Y a su vez, la provincia de Matanza, cada año una filial del país, una provincia del país, es la sede de las actividades nacionales. Y en esta ocasión fue Matanzas la elegida. En esta ocasión seleccionó Matanza, una de las mejores filiales que tiene la Unión de Historiadores en el país, con una importante tradición cultural y también en la historia. Matanzas fue la primera provincia del país que fue sede de un acto del Día del Historiador, después que se aprobó aquí en La Habana en el 97, que fue en el año 98, y retoma ahora de nuevo, después de muchos años, la sede de las actividades nacionales. Y la actividad principal con Matanza se va a hacer el 22 de julio, como parte de esta jornada, porque ese día se fundó la filial de los historiadores allí en Matanza, y es el momento en que vamos a tener la actividad central nacional. La historia con su gran papel que debe jugar en la sociedad cubana. Importantísimo, importante en las tradiciones históricas y en la defensa de nuestra nacionalidad, nuestra cubanía y nuestra revolución. Bueno, yo mucho quiero agradecerle a Jorge Luis Aneiros, presidente de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, su presencia hoy, en esta fecha tan simbólica, porque un 1 de julio de 1935 es nombrado el doctor Emilio Roy de Leuschenring como historiador de la ciudad de La Habana. Y esta fecha tan significativa ha sido elegida para celebrar la larga vida de la historiografía en nuestro país y para celebrar la obra inmensa de los historiadores que ha dado Cuba y que dará en un futuro. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y este miércoles también conmemoramos el aniversario 191 del nacimiento del poeta Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé. En Las Tunas concluye hoy la jornada cucalambiana, que a través de los medios de comunicación y las páginas web ha desarrollado un amplio programa teórico y de promoción. La Biblioteca Provincial José Martí de Las Tunas es una de las instituciones que se suma a la celebración de la jornada cucalambiana. Exposiciones bibliográficas dan fe de ello, así como el foro interactivo que tiene lugar en su sala de navegación. Entre las expresiones culturales que se reflejan en el jubileo, esta vez virtual, resalta la 10ª escrita, toda vez que la cucalambiana es por esencia el homenaje a un poeta, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo. En el siglo XIX brilló este hombre en el cultivo de una forma literaria de 10 versos octosílabos y rima consonante. Por eso, a partir de la 10ª, se defienden otras manifestaciones artísticas arraigadas en nuestros campos que muestran vitalidad.
Así se corrobora en espacios teóricos como el titulado Diversidad, Esencia e Identidad, con el protagonismo de instructores de arte, el sistema de casas de cultura y docentes universitarios. En el foro sobresalen investigaciones como la alusiva a la presencia del grupo portador de la cultura franco-haitiana Pitidancé en el folclor campesino. Los inmigrantes asentados en Cuba y que llegaron de Haití generalmente eran campesinos. Entonces la cultura, el vodú y el gagá, que son los dos sistemas mágicos religiosos de ese pueblo, pues donde se desarrolla es en los campos en Haití. Al venir los inmigrantes aquí, pues trajeron su cultura. De esta manera se palpa la cultura de nuestros ancestros en la jornada cucalambiana, una fiesta a favor de la identidad de la patria. En Las Tunas, Anivis Labarta para el Noticiero Cultural. Tiempo para hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno al 9º Congreso de la UNIAC y su trascendencia a un año de la cita. Leer es aprender. Desde casa lo podemos hacer. Ahora que los niños no podemos salir para protegernos del coronavirus, junta los libros. Quédate en casa. Revisamos algunas de las opiniones que hemos recibido esta semana para participar en el debate que sostenemos sobre la trascendencia del 9º Congreso de la UNIAC a un año de su celebración. Gonzalo Rubio nos escribe desde Zamora, Marianao, y dice él: el cumplimiento de los acuerdos y objetivos trazados en el más reciente Congreso de la UNIAC debe involucrar a todos los estudiantes del sistema de la enseñanza de las artes, debe estar en el quehacer de los trabajadores y el movimiento obrero de la cultura, debe ser práctica de los jóvenes creadores de la HS y por supuesto de todos los miembros de la UNIAC en todos sus ámbitos e instancias territoriales, de manera que la UNIAC debe exigir y acompañar a los gobiernos municipales en el empoderamiento cultural de todos los vecinos de los consejos populares. Recalca él, este empoderamiento está indisolublemente vinculado a los empoderamientos sanitarios y económicos. Siempre preocupado por la proyección comunitaria de la cultura, Gonzalo concluye que la UNIAC debe compulsar a los gobiernos locales a tener en cuenta que la cultura tiene que seguir siendo una suerte de beneficio de la revolución y hay que hacerla útil para los que hacen vida en nuestros barrios. Otra participante habitual en nuestros debates, Anester, que vive en Plaza de la Revolución, cree que cuando acabe la contingencia sanitaria se deberían realizar análisis en cada una de las células de la UNIAC para reajustar los plazos de cumplimiento de los acuerdos del 9º Congreso y añade ella: no estoy hablando de reuniones burocráticas, sino de acciones concretas. La UNIAC tiene que ocuparse de los problemas de la creación y su impacto en el público actual. La nueva normalidad tiene nuevos desafíos. Julio González de Granma escribe en el correo electrónico que nos dirige que aun cuando no es miembro de esa prestigiosa organización y no conoce su accionar interno, él reconoce en la dirección de la UNIAC un espíritu autocrítico, pues en varias intervenciones de los artistas que la dirigen ha apreciado que hablan con mucha responsabilidad de las cosas que se propusieron en el proceso del Congreso y que no se han podido cumplir. Y eso, dice él, es muy importante, no esconder los problemas, reconocerlos y proyectarse para resolverlos. Por último, Mayra Cabello de Florida felicita a todos los creadores que siguieron ofreciendo su arte durante esta pandemia. Ella cree que ha sido una demostración de la solidez del movimiento artístico y literario del país. Hasta aquí algunas de las opiniones que hemos recibido en nuestras direcciones electrónicas. Mañana seguiremos acercándonos a este tema. Usted, como siempre le digo, puede escribirnos a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en Facebook en esta dirección www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y creadores pertenecientes a la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas y al Fondo Cubano de Bienes Culturales se han insertado con varias acciones en diferentes espacios del ámbito social del país. Hasta la Casa de Niños sin Amparo Familiar en el municipio capitalino de Guanabacoa llegó una representación.
Es otra de las acciones que involucran a los creadores en aspectos relacionados con la vida social del país. Más allá de la creación o comercialización de obras con valor artístico y utilitario, se hace necesario consolidar otros vínculos, acercarse a otros escenarios. Es muy importante que los creadores, miembros de la asociación y dígase todo en general, se involucren en esta tarea y más en estos tiempos de coronavirus, porque la cultura solo no es dejarla de la parte de acá donde estamos nosotros, sino llevarlas a la sociedad. Es una manera de que todos nos reconozcamos, ¿no?, con esa identidad. Los grupos creativos Fabal, Gama y Aleale, pertenecientes al Fondo Cubano de Bienes Culturales y la Asociación de Artesanos y Artistas, visitaron esta vez el hogar de niños sin amparo familiar de Guanabacoa en La Habana, donde reside cerca de una decena de menores. La acción da continuidad a otras iniciativas que por estos días se organizan. Tenemos muchos proyectos, pero quisimos iniciar a raíz de todo lo que está pasando en nuestro país a nivel mundial. Y a partir de aquí incentivar a otros artesanos que nos apoyen. El grupo está dispuesto, espiritualmente todo el mundo está muy nutrido y creo que sí, que vamos a seguir avanzando con relación a este proyecto. Para estos hogares resulta esencial también establecer relaciones con la comunidad, los artistas y otros sectores de la sociedad. Esta no es una responsabilidad que corresponde únicamente a las direcciones de educación o trabajo social, también merece la atención de todos. Desarrollamos en ellos el gusto estético, la formación de valores, los hábitos de formación laboral. Hoy nos han explicado la técnica de cómo trabajar con el barro, cómo trabajar las diferentes técnicas con el pincel, moldear. Quiere decir que esto también para los niños de 5º, 6º año de vida, primer grado, es importante porque desde que los niños están en 2º año de vida, que su actividad fundamental son las acciones con objetos, aprende a conocer el mundo que les rodea. Más allá de la creación, el arte y sus protagonistas comparten otras inquietudes en torno al entramado de la nación. La proyección social y el vínculo con otros espacios es una urgencia de nuestro contexto. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la celebración este miércoles del aniversario 40 de la editora Abril. Conoció de la participación de poetas cubanos en la edición virtual del Festival Internacional de Poesía de Medellín y destacamos la conmemoración en esta jornada del Día del Historiador Cubano. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.